Muy buenas noches para todos, mi nombre es Cristian Rodríguez, hago parte de la comunidad cristiana Agua de Vida y en la noche de hoy traigo la reflexión del día. En estos días, mientras estaba pensando sobre de qué tema hablar en la reflexión, Dios me llevó a hablar sobre una historia muy conocida en la palabra de Dios, que es la historia de Jonás. Resumiendo un poco, a las personas que de pronto no han escuchado muy bien la historia, Jonás fue un profeta de Dios, donde Dios le encaminó o le puso una tarea muy puntual, era ir a Nínive, a una ciudad llamada Nínive, predicar su palabra y llamar al arrepentimiento genuino a las personas de Nínive, debido a que por sus pecados Dios iba a traer juicio sobre ellos si no se arrepentían. Jonás, muy obediente, hizo todo lo contrario. Se fue a una ciudad llamada Tarsis, que estaba al otro extremo de Nínive, y a los pocos días Dios llama a Jonás a través de una tormenta en el mar, donde Jonás es lanzado al mar, viene un gran pez y se lo traga durante 3 días, 3 noches, y durante el tiempo que estuvo dentro del pez, Jonás es movido al arrepentimiento, le pide perdón a Dios, Dios lo escucha, es lanzado, es vomitado a una isla o a tierra firme, y luego va a Nínive y cumple con el propósito que Dios le había encaminado, logrando que el pueblo se arrepintiera y sirvieran a Dios. ¿Por qué traigo esta historia? O yo la he titulado, esta reflexión es que sin Dios el camino es más largo. Y a veces tú y yo somos Jonás. Dios nos ha dado un sinnúmero de promesas, donde Dios nos va a dar un empleo, nos va a sanar un familiar, va a restituir nuestro hogar, nos va a levantar en un negocio. Y a los pocos días actuamos mal, actuamos bajo nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento, y hacemos todo lo contrario, actuamos como Jonás actuó en su momento. ¿Y por qué digo que escogemos a veces el camino más largo? Para colocarle distancias. De donde estaba Jonás a Nínive habían aproximadamente 900 kilómetros de distancia, y de donde estaba Jonás a Tarsis, que fue la ciudad que él decidió ir y escapar de la presencia de Dios, habían 4000 kilómetros de distancia. Entonces, esta referencia nos hace entender que nosotros a veces en nuestra propia sabiduría cometemos errores, o somos víctimas de un pecado repetitivo que no hemos podido soltar. Tenemos hábitos que no nos dejan crecer espiritualmente y hacen que nuestro camino sea más largo. Dios a ti y a mí nos ha dado unas promesas, pero para ver el cumplimiento de aquellas promesas debemos ser obedientes para hacer el proceso de Dios, para ir en la ruta de Dios. Pero cada vez que nosotros nos equivocamos, que fallamos, que volvemos a caer en el mismo pecado, que cometemos el mismo error, que maltratamos a nuestro prójimo, a nuestro familiar, o hacemos negocios indebidos, las olas nos están alejando del camino de Dios, del propósito donde Dios quiere que vayamos. Y por eso digo que al hacer nuestra voluntad, el camino de regreso al Padre es mucho más lejos, es más lejano. Por eso a veces nuestros procesos duran mucho tiempo. Personalmente yo llevo pasando un proceso bastante largo, donde debido a mis errores, debido a mis equivocaciones, el camino al volver al Padre y hacer su voluntad me ha llevado mucho más tiempo. Y también lo podemos ver en el pueblo de Israel. Cuando Dios libera al pueblo de Israel a través de Moisés y van camino hacia la tierra prometida, ese camino por el desierto era de unos pocos meses y se convirtió en 40 años debido a la desobediencia del pueblo. Hoy mi invitación está que a través de su palabra en Proverbios 3,
5 y 6 nos dice su palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Actuemos en obediencia al Padre. Si Dios nos dio una promesa, Él la va a cumplir, pero necesita nuestra obediencia. No permitamos que nuestros mejores años o los años en los que estamos caminando con Dios, donde hemos conocido su presencia, se pierdan por desobediencia o por querer hacer nuestra voluntad. Hoy los invito, hermanos, a que busquemos al Padre de corazón. Y si estamos luchando contra algo que es difícil de soltar o de renunciar, entreguémoselo al Padre, que Él hará su voluntad y permitirá que nosotros vayamos por buen camino y por buen viento. Una feliz noche.